Fíjese que yo alcanzo a presenciar algo muy especial de la gracia del Señor en este domingo. Algo especial y fuerte del Espíritu Santo en este lugar. Vamos a leer en el libro de Habacuc, que es uno de los profetas menores. Solo tiene 3 capítulos, tiene pocos versos. En el capítulo 1 de Habacuc vamos a leer los primeros 3 versículos. Que de esta postura parte Habacuc. En el Antiguo Testamento, en hebreo, a los profetas se les conocía como Nabi, alguien que habla en lugar de otro, alguien que habla en lugar de Dios. Entonces, profeta en hebreo es Nabi, alguien que habla en lugar de otro, que habla en lugar de Dios. En el Nuevo Testamento se les conoce como profetes y también significa lo mismo. Eso es en griego. Nuevo Testamento es en griego, profetes, alguien que habla en representación de Dios. Y aquí Habacuc en esta ocasión es un profeta, y fíjese lo que dice Habacuc, capítulo 1, versos 1 al 3, la profecía que vio el profeta Habacuc. Número 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vamos a volver a leer ese versículo, porque hay 2 preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no clamarás y no salvarás. Verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Hasta ahí. Y luego vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a leer el verso 2. Habacuc capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y me dio miedo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vuelvo a leer este pasaje. Oh Jehová, he oído tu palabra y me dio miedo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Verso 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Vamos al verso número 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Vamos hasta el verso 17 de este capítulo. 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Siguiente frase, siguiente verso. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias en esta hora. He leído tu palabra y yo tengo algunos guiones aquí escritos, algunas frases aquí escritas. Conforme a mis limitaciones he hecho lo poco que yo puedo hacer, pero esto que está aquí escrito, a mí no me serviría de nada si tú no estás conmigo, y a tu pueblo tampoco. Te ruego pues en el nombre de Jesús, que tú me sustentes con tu Espíritu Santo y me ayudes en esta hora, para que tu palabra traiga bendición a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los libros en la Biblia
En el Antiguo Testamento hay 5 libros que se consideran como los profetas mayores, por lo extenso que están. Y en base a cómo están escritos los libros tan extensos, se les considera entonces profetas mayores, como lo es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Se les considera así porque está muy largo el capítulo, pero resulta que se les acuñó el nombre y se les dice profetas mayores. Y se les conoce como profetas menores porque casi todos ellos escribieron 1, 2 o 3 capítulos, a lo más 11 o 12 capítulos. Entonces se les definió como profetas menores. Y está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí están, esos son los profetas menores. Y hoy me he permitido leer lo que viene siendo el profeta Habacuc. Necesitamos un poquito ir a ver el perfil del profeta para que entendamos que parte de lo que él escribe en su profecía y del legado que nos deja en este mensaje tiene una bendición para nosotros. Fíjese que Habacuc es contemporáneo de la deportación babilónica. En una palabra, Habacuc vivió en el transcurso antes de que se hiciera la deportación babilónica y conoció parte de las profecías de Jeremías. Escuchó que la ciudad o los judíos estaban a punto de ser cautivos por el rey del norte, por el rey Nabucodonosor y otros imperios, y que los iban a llevar cautivos. Y él escuchó esas profecías, pero vivió la deportación babilónica. Y cuando Habacuc está escribiendo, está en la deportación babilónica. Esa frase, aunque la higuera no dé fruto, aunque los olivos no den mantenimiento y no haya vacas ni ovejas, con todo yo me alegré en Jehová, están en la esclavitud, están en la deportación babilónica. En una palabra, están como esclavos, y la situación no es lo mismo cuando eres un esclavo a cuando tú estás libre o eres libre. Entonces, así entendemos un poquito el mensaje y del por qué él, su profecía, porque Nabi, profeta, es alguien que habla en lugar de otro o habla en lugar de Dios, pero resulta que su profecía, él es un diálogo, una oración que hace con Dios, un momento devocional, y en su oración Habacuc es tan insistente y tan osado que se arriesga o se arroja a preguntarle a Dios las cosas que no comprendes. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo clamaré?, le dice. ¿Por qué permites esto? No cualquiera interroga a Dios de esa manera. Así es de que está orando, pero va y cuestiona a Dios en las cosas que él no ve con objetividad, que no alcanza a discernir ni entender, y le pregunta a Dios ¿por qué? Y si te he estado pidiendo por mucho tiempo sobre esto, ¿por qué te callas? ¿Por qué no te interesa? ¿Por qué no respondes? Yo estoy sufriendo y el pueblo está sufriendo. Contéstame por qué. Es en esta ocasión que nosotros vamos viendo esto que es profecía. Aunque no está hablando en lugar de, y está hablando con Dios, sin embargo está hablando de un suceso histórico que todavía no se cumple, que los judíos están en la esclavitud babilónica y todavía no viene la respuesta a la libertad. Entonces vendrá el momento de la libertad, y él escribió su profecía, y su profecía se leyó en las sinagogas, y su profecía escrita en su momento de oración y de preguntas que le hace Dios se lee en los templos y se predica en los templos. Y yo hoy voy a predicar sobre estas interrogantes que hace en estos momentos Habacuc, interesantes. Es osado, es valiente, porque le pregunta a Dios sobre cosas en las que él no entiende, pero que tiene tiempo él tratándolas en los momentos de oración, sus momentos de oración con Dios, y Dios no le ha contestado. Además, hay una clave que es enfática en el libro: mas el justo por la fe vivirá. En medio que no entendía por qué Dios no contestaba, venía la convicción, venía esa forma objetiva y positiva en la vida de Habacuc, y terminaba diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Esta frase la declaró el profeta Habacuc, pero luego Pablo en Romanos 1:17 la acuñó, que ahí en Romanos 1:17 esa frase fue la que impactó a Martín Lutero, porque a Martín Lutero le había enseñado que haciendo buenas obras, la iglesia a la que él pertenecía, la iglesia tradicional, la iglesia católica romana, a Martín Lutero le enseñaron que haciendo buenas obras se salvaría, y Martín Lutero se dio a la tarea de empezar a leer la Biblia, y cuando iba leyendo la Biblia llegó, no fue en Habacuc, fue en Romanos donde lo impactó: mas el justo por la fe vivirá. Entonces fue cuando dijo: ¿cómo? Si la iglesia me enseña que por obras.
Aquí dice que el justo por la fe vivirá. Y luego más adelante Martín Lutero se encuentra que en Gálatas 3:11 está otra vez la frase, mas el justo por la fe vivirá. Y luego más adelante encuentra que en Hebreos 10:38 otra vez la frase, mas el justo por la fe vivirá. Pero Habacuc fue el primer hombre que la profetizó. Quiero mencionar que hay un guión dominante en todos los 3 capítulos y la profecía que escribe Habacuc: la aflicción de los buenos y la prosperidad de los malos. ¡Qué terrible! La aflicción de los buenos y la prosperidad de los malos. Algo similar lo que vimos en el contexto de nuestro país todavía y en días pasados. Parece que los malos eran los que más predominaban y los que tuvieron el control de todo. Traían sus mejores carros, tenían sus mejores casas, traían pistolas, se adueñaban, la vida no valía nada. Así como en León, Guanajuato, en todo México la vida ya no valía nada, no valía más que 1,000 pesos y así. Y el detalle es en esta ocasión la aflicción de los buenos y la prosperidad de los malos. Así vivió Habacuc en aquel tiempo. Los babilonios y todos los países limítrofes de los babilonios vivían en opulencia, en riqueza, y el pueblo judío en escasez, en pobreza tremenda. Ahí está esas declaraciones y ahí está ese perfil del libro de Habacuc, que yo lo encierro en una frase que les quiero compartir en esta ocasión, una frase que desarrollaré en 3 conceptos. Dios está detrás de los tiempos difíciles. Esa es la frase. En medio de todo, aunque Él escuche y no responda, Dios está detrás de los tiempos difíciles. Número 1, quiero que vea este pensamiento. Cuando la soberanía de Dios no se entiende. 1, 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es la pregunta que hace ahí en 1:2. Dios está entonces detrás de los tiempos difíciles. Y el primer punto que tenemos ahí, cuando la soberanía de Dios no se entiende. Y la pregunta que está ahí, Habacuc se va a orar con Dios. Y llega el momento que Habacuc, estando delante de la presencia de Dios, le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Diciéndole: ya tengo mucho tiempo pidiéndote sobre esto. ¿Hasta cuándo? Dime ahora cuándo me vas a responder. Y no oirás. Daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Esto es interesante y le aseguro que tiene una bendición especial para todos nosotros. Cuando la soberanía de Dios no se entiende. El ministerio del profeta Habacuc de alguna manera entonces es diferente que de los demás, porque los demás venían y presentaban un mensaje y hablaban de parte de Dios. Habacuc escribe lo que le sucede a él y a sus contemporáneos ante Dios, y lo escribe con letras muy palpables y nos deja cosas muy interesantes. La perplejidad de Habacuc sobre los designios de la soberanía de Dios está muy clara y la presenta en 2 preguntas: ¿hasta cuándo? Y la segunda pregunta que le hace: ¿por qué? Y es que él está viviendo un suceso muy interesante. La pregunta ¿hasta cuándo? Es porque en su pueblo habían perdido los principios, habían perdido los valores, habían perdido la ética, y todo esto a causa de su consagración o de su relajamiento espiritual. Lo habían perdido, estaba perdido. Entonces, entre el pueblo judío, por eso le dice: ¿hasta cuándo? Y la frase que está ahí en la Biblia: yo estoy viendo mucha violencia, mucha injusticia entre nosotros, en el pueblo, en la nación. Y la Biblia dice, Jeremías, que el pecado, por eso a Jeremías se le dijo el profeta llorón, porque su mensaje siempre venía de parte de Dios con una autoridad y una unción, y el mensaje era confrontarlos, llamarlos al arrepentimiento, y si se arrepentían, Dios los perdonaría y la cautividad no se hubiera efectuado. Pero como el pueblo no se arrepentía, al contrario, había falsos profetas que profetizaban lo contrario de Jeremías, y la gente le creía a los falsos profetas. Más fácil. Entonces el pueblo era duro de servicio, duro de razonamiento, duro de corazón, era hostil.
y no recibían los mensajes de Jeremías. Aparte, cuando se define el perfil de Jeremías, dice que era un hombre de un corazón tierno, un espíritu dócil. Entonces su mensaje siempre, Dios le dijo: yo te he puesto para arrancar y derribar lo plantado, te he puesto con un mensaje de juicio. Y en su corazón tierno, en su espíritu dócil que tenía, su mensaje todo lo contrario, de confrontación. Y un pueblo hostil que rechazaba siempre su mensaje. Entonces, como siempre rechazaban su mensaje, el pueblo se había relajado espiritualmente. Perdieron la ética, perdieron la integridad, perdieron la santidad, perdieron los valores, perdieron los principios. Si me permite, hermano, era un santo desorden entre todos ellos. Y le menciono a grandes rasgos el trío de palabras que se manejan aquí en esta ocasión: iniquidad y aflicción, pleitos y contiendas, destrucción y violencia, lo que había entre los judíos. Le vuelvo a mencionar: iniquidad y aflicción, eso es lo que había. Pleitos y contiendas, destrucción y violencia, eso es lo que había. Hace tiempo se acuñó una frase entre nosotros, los cristianos y los pastores. Ya ve que cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, y usted habrá visto algunas batallas o algunas guerras en las películas, cuando derriban a un soldado, los demás soldados, en medio de la balacera y en medio donde está lo más fuerte, y aunque vean que a uno de los soldados le tumbaron una mano o un pie, se regresa el soldado que está ahí cerca. ¿Y qué hace? ¿Le da el tiro de gracia? No, lo carga, se lo lleva hasta donde se le muere, y si no se le muere lo atienden, lo lleva con los médicos que tienen, porque siempre en la milicia y en la estrategia de guerra siempre hay soldados que están ahí, que son médicos, y lo lleva hasta allá para que lo atiendan. Se dijo hace mucho tiempo entre nosotros que el pueblo de Dios es el único ejército que le da el tiro de gracia cuando ve a alguien que ha caído. Por eso le aplicamos el término cristino. Primo, ese no es cristiano. Bueno, pero es que la realidad es que todos somos débiles y todos pasamos por algún momento difícil. Y todos podemos descuidarnos en nuestra vida devocional, y cuando nos descuidamos en nuestra vida devocional, la carne sale a flote. Las debilidades están en su apogeo y el pecado puede controlarnos. Y es lo que había. Por eso le dice: ¿hasta cuándo clamaré? Veo muchas injusticias en mi mismo pueblo. Veo muchos abusos. Veo muchas deshonestidades, veo muchas trampas, veo muchas mentiras, veo mucha murmuración de unos para con los otros. Se están haciendo pedazos. Es el único ejército que está matando. Y alguien dijo: el pueblo cristiano es el único ejército que le da el tiro de gracia a los demás creyentes. Así había. ¿Hasta cuándo? Tengo mucho tiempo pidiendo y yo no veo que esto se resuelva ni que esto cambie. Y esto es muy interesante, porque yo le estoy hablando más o menos de un promedio de 3,600, 700, de 2,600, 2,700 años que el profeta escribió estas vivencias y veía eso en el pueblo. Y es muy interesante. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a causa de la violencia y no salvarás. El profeta no puede hacer nada aunque está orando. Y tal parece que Dios no quiere hacer nada, como que no le interesa. Por eso es que Habacuc va con la pregunta: ¿hasta cuándo? Tengo mucho tiempo pidiéndote por esto. Y si se fija, la palabra violencia ahí está. Por eso había iniquidad y aflicción, había pleitos y contiendas, había destrucción y había violencia. Voy a leer lo que dice Job. Cuando el pueblo de Dios y cuando los hijos de Dios se desfasan de su relación con Dios y de su vida cristiana, fíjese, Job escribió: concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman el engaño. En sus entrañas está el pecado, en sus entrañas está la murmuración. Esto es lo que dice en esta ocasión hablando de Job.
Lo peor que podemos hacer como cristianos es murmurar contra la iglesia. No se le olvide que la iglesia es el cuerpo de Cristo y está murmurando contra Cristo. Lo peor que puede hacer la persona es murmurar contra el líder, contra el siervo de Dios. Es lo peor. Saúl estaba muy mal delante de la presencia del Señor. Saúl ya había sido desechado delante del Señor. Y una ocasión David expresó: líbreme Jehová de hablar mal del ungido de Jehová. Pero cuando la persona se pervierte, se aparta y pierde su valor espiritual, su relación y su comunión con el Señor, pierde la calidad de cristiandad, pierde la ética, pierde los principios, pierde los valores y se le hace un polvo empezar a ver los defectos de los demás y empezar a hablar de los demás. Y es lo peor, hablar del cuerpo de Cristo. Se acarrea maldición. Hablar del hombre de Dios o de los líderes de Dios se acarrea condenación, se acarrea maldición. Y en esta ocasión, ahí está esta trama y esta situación. ¿Hasta cuándo? Solamente quiero mencionarte lo que dice el libro de Amós. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová, el Señor, ha dicho así: un enemigo vendrá de todos los lados de la tierra y derribará tus fortalezas y tus palacios serán quebrantados porque tú estás haciéndote pedazos internamente. Y fíjese lo que dice Segundo de Reyes 2 al 4. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de los sirios, tropas de los moabitas, tropas de los amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Así lo dice. Por eso dice: vendrán. Y si me permite, Dios como que le está diciendo a Habacuc: espérate. No es que yo no me interese en el caso, ni yo es que yo no pueda hacer nada. Espérate. Les estoy dando tiempo para que se arrepientan. Pero si no se arrepienten en su tiempo, yo traigo el juicio. Espérate y verás. Y van a venir y se los van a llevar. Y cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, cuando leemos el libro de Daniel, nos damos cuenta que pasó algo terrible con Jerusalén. Vinieron y se los llevaron. 3 visitas hizo Nabucodonosor a Jerusalén, y en la última les tumbó los muros y les tumbó el templo y se los llevó como esclavos a todos. En los primeros se llevó todos los tesoros que había en la casa de Dios, todas las riquezas, y se llevó a la realeza, a la gente más importante. En la segunda visita se lleva 10,000 cautivos, la gente trabajadora y productiva, y a Ezequiel con ellos. Y en la tercera visita se lleva lo último que quedaba de toda la nación de Judá y de Israel. Todo se los llevó, y fue cuando tumbó el templo y les derribó los muros. Los historiadores, como Josefo, dicen que esto fue la catástrofe más terrible y el fracaso más terrible para los judíos. Es algo así como si hubiera sido el fin del mundo para ellos. Fue terrible, pero por esto que estaba sucediendo. Porque había un profeta que decía: ¿hasta cuándo? Y Dios le dice: sí me intereso y sí tengo respuesta, pero no es conforme a tú lo piensas, es conforme a mi tiempo y es conforme a mi soberanía. Dios nunca llega tarde, y cuando Dios llega pone las cosas en orden y lleva en victoria. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué precioso es el Señor. La segunda pregunta que él hace: ¿por qué? Ya cuando le dijo que a los babilonios, y que le dice: espérate, llegaré a tiempo. ¿Por qué me haces entonces ver iniquidad? Siempre ha sido difícil entender el silencio de Dios en tales o similares circunstancias, pero Dios siempre tiene respuesta. Entonces es aquí donde él le dice: ¿por qué me permites? Diciéndole a Habacuc en esta ocasión: no lo entiendo, ¿por qué lo haces así? Fíjese lo que dice el libro de Segundo de Reyes: entonces enviaré las tropas de los caldeos, de los sirios, tropas de los moabitas, tropas de los amonitas, vendrán los babilónicos contra ti. Y él, cuando Habacuc recibe el mensaje: ¿pero por qué? Le dice: si todos esos son más perversos y son unos bandidos más malos que yo estoy viendo aquí mucha maldad. ¿Qué es lo que te pregunto? ¿Hasta cuándo?
Sé que hay un relajamiento y sé que hay un desorden. Se están haciendo pedazos entre ellos. Hay un desastre aquí en el pueblo. Cuando en el pueblo de Dios también o en la iglesia hay mucha murmuración, hay mucha crítica, eso habla de un relajamiento espiritual. Eso habla de la debilidad del pueblo. Fíjese que el diablo, cuando la iglesia está así en esa situación, el diablo no necesita mandarnos enemigos de afuera. El diablo hace su fiesta o su festín o hace su desastre en la iglesia con lo que está dentro. Entonces el reto es para todos nosotros: cuidémonos, guardémonos, no descuidemos nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional delante del Señor. Todos los días debemos orar. Pero ya cuando viene la respuesta dice: ¿pero por qué? Si son más perversos, si son más malvados, si son unos bandidos, ¿por qué ellos? Y Dios le dice: también tengo respuesta. Después de que llame a Jerusalén y a Judá al orden, entonces voy a someter a los babilonios bajo mi juicio, y para ellos va a ser más terrible. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Pero antes de todo esto, Dios siempre espera con ojos de ternura y de amor, y tiene un corazón de amor, y está hablando que nosotros debemos buscarle con un corazón sencillo, con un corazón sincero, y darle oportunidad que el corazón nuestro sea lleno de la gracia de Dios, y que nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo, para que todas las debilidades de nuestra carne sean controladas y sean sofocadas. Alaba al Señor, dale un aplauso al Señor. Bendito Dios. Dios está detrás de los tiempos difíciles. Número 2, porque Él puede traer un avivamiento que cambia todas las cosas. El avivamiento es la mejor opción para el cambio. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Alguien cambió la palabra conocer por la palabra florecer. Pero un avivamiento es lo que trae el cambio de todas las cosas. Si me permite leerle 3:2 en la Reina Valera actualizada, Habacuc 3:2, a eso me refiero. Oh Jehová, he oído tu fama, he considerado tu obra, oh Jehová. Avívala en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Esa es nueva versión internacional, y yo les leí la Reina Valera actualizada. La primera exclamación: oh Jehová, he oído tu fama, he considerado tu obra, oh Jehová. Habacuc en esta ocasión está hablando de la historia, está hablando de la fama de Jehová, está hablando del poder del Señor. Dos cosas quiero mencionar aquí en esta ocasión. Habacuc está oyendo: he oído tu fama, y tu fama es de un Dios único y de un Dios poderoso. Y dos cosas en estos momentos afirmo: Dios es bueno y Dios sigue siendo poderoso. Y le aseguro que si Habacuc lo pudiéramos traer con nosotros, Habacuc diría: Dios es bueno y Dios es poderoso. Pero aquí en esta ocasión está diciendo: he oído de tu fama, he escuchado tus obras, pero yo ahorita no estoy viendo nada. Y este suceso como que es recurrente. La iglesia de las Asambleas de Dios, estamos por celebrar un centenario de la iglesia de las Asambleas de Dios en México. Y empezamos con puñaditos de creyentes, pastores que lo dieron todo, que sacrificaron sus vidas, sacrificaron su familia. Las iglesias las empezaron en las casas. Pero le aseguro que esos pastores que empezaron en las casas vieron, y esos creyentes oyeron cosas que usted y yo no hemos oído. He oído de tu fama, he oído de tus obras, he oído de tu poder. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el templo, uno de los templos, la Jerusalén, una de las ocasiones, una de las noches que la iglesia estaba orando, el templo era de paja, el techo era de paja, y el piso no era cerámica como la que tenemos, era tierra, vil tierra.
Imagínense en qué estaban sentados. Y una de las noches que tenían una velada de oración, el templo se incendió. Y llegaron los bomberos y llegaron la policía. Y cuando entraron, los policías se quitaban la cachucha, los bomberos se quitaban el casco, porque lo que había dentro no era fuego extraño, no era fuego literal, era el poder del Espíritu Santo que estaba moviendo. Y a usted y a mí nos pasa lo mismo que a Habacuc. He oído de tu fama, he oído de tu poder, pero no lo estamos viendo. Estamos viviendo un momento igual, porque las iglesias están haciendo pedazos entre sí, los pastores nos estamos haciendo pedazos entre sí, murmuramos y atacamos a los que Dios está bendiciendo y a los que Dios está prosperando. ¿Cómo Dios se va a mover y cómo va a haber milagros si nosotros mismos tenemos la carroña y la maldad dentro de nosotros? Necesitamos arrepentirnos, necesitamos ir a una búsqueda devocional más fuerte para que la gloria de Dios se derrame. Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo igual de poderoso. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Algo así llegó un día cuando Gedeón estaba muy de mañana, las gavillas todavía zarazas, el trigo medio verdioso, pero estaba apurando a procesarlo para que los caldeos no vinieran y se los quitaran. Y llegó muy de mañana el ángel de Jehová, varón esforzado y valiente, con él. Muy de mañana, estaba oscurito, y Gedeón empezó pues, ¿a quién le habla? Le estaba hablando a él. Te habla a ti. Pero ¿cómo a mí? Dice, si yo soy el menor de la familia y mi familia es la más pobre, ¿por qué te fijas en mí? Porque Dios es lo que hace. Él es soberano y Él sabe a quién escoge y a quién quiere honrar y a quién quiere usar. Nosotros no podemos decirle a Dios, escoge a este, usa a este, porque este está guapo, porque este está bien preparado. No, Dios sabe a quién. Varón esforzado y valiente. ¿Cómo? ¿A quién le hablas? A ti te hablo. Él buscaba a alguien más que le hablara. Estaba oscura la mañana y volteó a todos lados a ver si había otro, porque él ni se sentía esforzado ni se sentía valiente. Y cuando Dios le dice, Dios te ha escogido para una misión especial, él le dice, mira, yo soy de los menores de la familia y mi autoestima no está muy positiva, y soy de los más pobres y mi autoestima está destruida. Y si dices que Jehová está contigo, le dice, y si dices que Jehová está con nosotros, ¿por qué nos suceden estas cosas? Les quitaban la cosecha de la boca, el pan de la boca. ¿Por qué? Por el pecado que había. Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo poderoso. El problema está en los redimidos. El problema está en los salvos que se desvían. Mire, lo que le voy a decir es delicado, pero esa es la realidad. Entre el grupo de los 12 más buscados, de los discípulos del Señor Jesucristo, en el momento que Jesús les dice, seré entregado, el pastor será herido en la cabeza, las ovejas serán dispersas, y entre todos ellos, Pedro viene y le dice, en ninguna manera vas a permitir que te pase esto. Apártate de mí, Satanás, me eres escándalo. Nuestra boca puede ser un instrumento en las manos del diablo y de los demonios. Y con todo respeto, muchas veces cuando nosotros murmuramos hacia la demás iglesia o a las demás iglesias o a los demás siervos, con todo respeto, pero nuestra boca es instrumento del diablo y de los demonios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no sucede esto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué? Porque la podredumbre, porque la maldad, porque el mal está dentro del pueblo. Por eso Habacuc dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, enseña que tú eres el Dios y que tú cambias. Y sí, un mover de Dios, un revivir atmosférico, una manifestación de su presencia es lo que puede cambiar la situación, primeramente personal y luego colectiva. Es necesario que Dios se mueva, es necesario que Dios reacomode, es necesario que Dios depure, es necesario que Dios arranque lo que nos está estorbando en el corazón. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Alaba al Señor. Oh, gloria a Dios. La primera petición que él hace, pidió a Dios que trajera un avivamiento mediante una renovación en el corazón. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay muchos corazones que estamos aquí que Dios necesita traer una renovación.
Y la renovación habla de un quebrantamiento, la renovación habla de ubicar la realidad, la renovación habla de un sentir, la renovación habla de una postura, la renovación habla de una determinación, de un cambio. De eso habla la renovación. Aviva tu obra en medio de los tiempos, es la primera petición. La segunda petición, el profeta se para en la brecha y le pide al Señor que cambie esa aflicción y cambie ese relajamiento espiritual y esa condición. No es coincidencia. Nuestra iglesia está bendecida y está grande. Y los que vienen de afuera se percatan que hay algo especial. Pero esto debe ir a otra dimensión y a otro nivel. Y el Señor tiene todo el poder para que esto vaya a otra dimensión y otro poder. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros lo estamos deteniendo y lo estamos frenando. La hermana Anita incluso habló que las paredes tenían unción y que se sentía una unción especial. Los que han venido a predicar aquí, todos se llevan un sabor muy agradable. Gil Cordero, que es uno de los que más seguido viene, dice, en su templo es uno de los lugares donde yo me siento más a gusto predicando. Pero quiero mencionarles algo que para mí es muy interesante en estos momentos. La oración, aparte del descuido personal espiritual en cada uno de nosotros y de que le hemos prestado nuestras bocas al diablo para murmurar, criticar. Aparte de eso, nuestra vida devocional o de oración es muy enclenque, es muy débil y, si me permite decirlo, casi no sirve para nada. El grupo de los intercesores del martes es el mismo grupito. Siempre son los mismos los que vienen. El grupo de oración de la mañana, yo se los cuento con los dedos de esta mano y me sobran dedos, los que estamos en las mañanas. Siempre somos los mismos. Muchos que vinieron algún tiempo ya no vienen. Y no es una coincidencia. Para mí esto es de Dios. Víctor, esta mañana cuando terminé la clase dominical, se acercó conmigo y me dice, John Maswell, dice, su iglesia en 6 meses se fue al doble. En asistencia, en el mover de Dios, en las finanzas. Pero dice, ¿sabe qué empezó a hacer? Dice, 120, nombró 120 intercesores. Dice, y 40 van cada domingo, 1 hora antes de que empiece el servicio. Esos intercesores están encerrados, clamando por el servicio y porque el poder de Dios se manifiesta. 120. Yo le aseguro que yo no los completaría aquí. Algo que presumía siempre Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo definieron como el pico de oro, nombre ungidísimo. Spurgeon, le estoy hablando del siglo XVIII, uno de los hombres más usados. Y dicen que una ocasión había unos turistas que fueron a ver la catedral de Spurgeon porque era muy famosa por ser la catedral del predicador, del príncipe de los predicadores y del pico de oro. Y cuando llegó llegaron unos turistas con su guía de turistas. En cuanto llegaron, salió alguien de la iglesia y dijo, ¿no quieren conocer la calefacción? Era en tiempo de calor, hacía más calor que el que estaba haciendo ahorita. Y el guía de turistas, cuando le hacen esa observación, pues por cortesía y por educación, no lo rechazó. Y se fueron a ver la calefacción de la catedral de Spurgeon. Había 120 ancianos en el sótano que estaban orando antes del culto, 1 hora antes del culto y todo el culto, para que Spurgeon fuera usado y que la gloria de Dios cayera en el lugar. Dios es poderoso. ¿Por qué? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Debe haber una renovación en el corazón, debe haber un quebrantamiento y debemos pararnos en la brecha. Habacuc se paró en la brecha y le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Enseña que tú eres Dios y que sigue siendo Dios y que sigue siendo bueno y que sigue siendo poderoso. Quiere decir conmigo, Dios es poderoso. Una vez más, Dios es poderoso. Dios es bueno. Dios tiene un avivamiento. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. John Maswell organizó 120 creyentes. En 6 meses su iglesia se fue al doble. De asistencia, del mover de Dios, finanzas, todo se fue al doble. En cuanto el hermano Víctor me dijo 120 que interceden antes del culto, yo sentí el impacto del Espíritu en mi mente y en mi corazón resonando. Hace falta dar ese nivel. Pero luego viene el ataque del enemigo. Si tu gente no te responde, ve a los que oran, siempre son los mismos, no vienen. Les entra por una y les sale por la otra. No quiere la gente buscar del Señor.
Y si yo buscara 120, me llevaría la misma desilusión de siempre, que la gente no le gusta orar. La gente le gusta venir a la casa del Señor y hasta ahí. La gente no quiere un compromiso de la vida devocional profunda e intensa con Dios. La gente no, y no quiere tampoco estudiar. Y Víctor me dice, 24, para que 6 estén orando 1 hora antes de que empiece el culto. Y 6 como que me sonó medio raro el número. Pero yo dije, ¿y si pongo 28? Y vienen a orar 7. Hago 4 grupos y les tocaría solamente una vez al mes. Yo sé que eso incrementaría más, pero quiero gente que haga un compromiso, que haga un pacto con Dios. Les tocaría una vez a cada uno de los grupos. Grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. 4 grupos. Y que el domingo, 1 hora antes de que empiece el culto, ellos no estén en la dominical, no estén ahí en el comedor comiendo, ellos estén en un lugar encerrados clamando por el servicio. Esto va a traer el detonante. Cuando fueron muchos de los ministros a preguntarle al doctor Paul Yonggi Cho, que ahora ya se cambió el nombre, porque es la iglesia más grande del mundo, ¿cuál era el método que tenía para crecer? La oración. Y la oración. El hermano Alfonso de los Reyes dice que fueron los anglosajones, los pastores americanitos, fueron allá. Y dice que se los llevó a la montaña de oración, y dice que en el salón de la oración tenían una alfombra. Dice el hermano Alfonso de los Reyes, no, pues hicieron caminito y estaba la alfombra toda aplastada, porque cada rato salían ellos a tomar café y al baño. Y el doctor Cho ahí encerrado, intercediendo las horas, la oración. La oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y Dios necesita hacer algunas renovaciones y algunos cambios en nuestro corazón. Necesita, en todos los que estamos aquí. Especialmente, hermano, si tú te has dado al chisme y a la murmuración, tus principios, tus valores de consagración, de santidad, de ética están por los suelos. Tu vida espiritual y tus valores espirituales están por los suelos, y tu boca ha sido instrumento en las manos del diablo y de los demonios, porque todo lo hemos hecho en alguna ocasión. Entonces tenemos que primeramente ir al quebrantamiento, ir a la renovación, y después decirle, aviva tu obra. Y yo quiero que Dios trate con las personas que se van a apuntar, pero que no vengan un domingo y los siguientes ya no vengan. Quiero que Dios empiece a tratar con las personas que se van a comprometer, para que 1 hora todos los domingos, les tocaría una vez al mes. Son 28 personas, necesitaríamos nosotros solamente 7 personas que estén. Su trabajo va a ser nada más venir a clamar para que el Señor se mueva, se glorifique, que las ataduras del diablo se caigan, que las heridas del corazón se sanen, que las trabas del diablo sean desbaratadas, y que el poder de Dios se mueva en las personas que vengan, que volvamos a ver el poder de Dios. Aleluya, bendito el nombre de Cristo Jesús. Aviva tu obra en medio de los tiempos. He oído de tu fama, dice, he oído de tu poder, pero yo no veo nada en mis días. Es lo que está diciendo. Varón esforzado y valiente, cuando le habló a Gedeón. Dios está contigo, y le dice, si el Señor está conmigo, porque yo no veo todo lo que he escuchado de la historia de nuestros antepasados, de ese Dios poderoso. Y lo hemos oído, no lo hemos visto, pero ¿sabe una cosa? Hoy lo podemos empezar a ver. Aviva tu obra. Dios quiere avivar su obra, y a lo mejor Dios quiere empezar por el Monte de los Olivos, y Dios quiere empezar por usted, y Dios quiere empezar por mí. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Alaba al Señor. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso, y Dios es el autor de los avivamientos. Dios es el autor del cambio, y Dios es el autor de la libertad. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios está detrás de los tiempos difíciles. Número 3, objetividad más gratitud igual a lealtad. Escuche esto: objetividad más gratitud igual a lealtad. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová,
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque todavía no tiene la respuesta. Le acababa de pedir: aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero aquí va a la objetividad y va a la gratitud y lo lleva a la lealtad. Le dice: ¿sabes? Como estemos y como estén las cosas, no te voy a dejar. Tú vas a seguir siendo mi Dios y yo te voy a seguir amando. ¿Sabe que siempre se está hablando de liderazgo? John Maxwell dijo: liderazgo por influencia. Y te hablan de las características y te hablan las 17 leyes del liderazgo. Te hablan de muchas cosas. Pero hoy los sociólogos, los comunicólogos vienen hablando de liderazgo, de gratitud, o que haya gratitud. ¿Sabes que no hay gratitud? ¿Cómo me explicas todos los que fueron perdonados y salvados, o los que recibieron un milagro fuerte de parte de Dios y no están con Dios? ¿Cómo explicas eso? No hay gratitud. Son miserables. Miserables de los miserables. Si encuentras un miserable, busca a los más miserables, son los que no tienen gratitud, a los que Dios perdonó y salvó y no se afianzaron en sus caminos y se volvieron otra vez al pecado. Por eso la Biblia dice: la puerca vuelve al cieno, a meterse al charco ahí apestoso. El perro vomita la comida y vuelve otra vez a su vómito y se lo come. Eso está hablando de gente miserable, de gente infeliz, de gente que no tiene gratitud. Pero vea lo que dice aquí: objetividad más gratitud igual a lealtad. Y no hay gratitud. Yo lo he confirmado. Me he llevado la desilusión que a veces a personas a los que más apoyo son los que ni una atención dan para nada, y son los que se van y terminan hablando. Pero ya luego me puse a pensar: bueno, si con Dios son desagradecidos cuando los perdona, cuando los cambia, y algunas gentes que han recibido un super milagrote, que no hay cura aquí, no hay medicina, no hay médico, no hay hospitales especiales para que los hubieran atendido, y Dios los ha sanado y se han ido al mundo, no le sirven al Señor. Gratitud. Pero me impresiona la convicción y la objetividad de Habacuc. El canto que saca de lo profundo de su corazón. Pues no entiendo muchas de las preguntas. Le está diciendo a Habacuc que no me contestas. Tengo 2 preguntas sin respuestas. Te estoy pidiendo que traigas un avivamiento y no veo el avivamiento. Pero él terminó diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del corral, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré de Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La despensa necesaria, dice, aunque no tenga comida, de todas maneras tú sigues siendo Dios para mí, tú sigues siendo bueno y no te voy a dejar. Quiero ser leal contigo y quiero ser agradecido. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Como vengan los tiempos, quiero ser agradecido, quiero ser objetivo. Te voy a ser leal en todo momento, aunque no te entienda, aunque no me contestes. Riba Malakai, Ismani Laidoko, aleluya, y gasita mayo, ora la divinisai. Oh, bendito el Señor para siempre. Gratitud, objetividad. Aunque no haya esto y no haya aquello y no haya lo otro, aunque no tenga un pan para llevarme a mi boca, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación y te voy a amar y te voy a servir. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Oh, qué grande es Dios. Quiero invitar a los músicos que vengan a este lugar. Nos van a ayudar con la alabanza, la gloria de Dios. Dios quiere que tú y yo a partir de ahora seamos agradecidos y que en las buenas y en las malas sepamos que Dios es bueno y que Dios es poderoso y que no lo dejemos por nada. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Él te ama y Él tiene un cambio para tu vida y en tu corazón. El reto es que Dios levante 28 personas que van a ser los intercesores y su único trabajo va a ser interceder por el culto del domingo. Que el Señor derrame su gloria, que rompa las ataduras de los que vienen oprimidos por el diablo, que Dios sane a los que vienen quebrantados de corazón, que Dios restaure a los que han caído, que Dios levante a los que se han metido en los linderos del diablo, que Dios haga cosas grandes. Oh, aleluya.
Bendito el nombre de Cristo La Jesús. gloria de Dios. Aleluya. Hay algo grande de Dios en este lugar. Con hilos de amor que puso en mi alma, me llevas a Él. Siéntelo. La gloria de Dios. Deja que pase por tu vida. Deja que se lleve la basura. Gigante y sagrada, me carga en sus brazos. Aleluya. Alienta mis pasos. Deja que hoy empiece en tu vida.